Buenas tardes para todos, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una charla que hemos organizado desde Generación Malvinas Santa Fe, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Santa Fe y su Secretaría de Hijos. Se ha propuesto este año empezar a trabajar en el territorio santafesino con los hijos y las hijas de los veteranos de guerra. Un trabajo que venimos realizando desde hace varios meses, con chicos de toda la provincia, y que nos hemos puesto como objetivo trabajar en 3 ejes: educación, cultura y solidaridad, 3 ejes que venimos abordando desde diferentes ciudades de centro, norte y sur de la provincia de Santa Fe, y como parte de esas actividades hemos planteado poder hacer estas charlas, estos encuentros en este momento, y por las circunstancias de la pandemia son obviamente virtuales. Por eso nos planteamos esta plataforma de Zoom, y entre los temas que fueron surgiendo en las diferentes charlas, encuentros, reuniones que hemos tenido con los hijos, se destacaban 2 temas de agenda actual en Argentina, que son la creación del Consejo Nacional de Políticas sobre Malvinas, y también esta ley de espacios marítimos, que tiene varios años, pero que ha tenido una nueva modificación en este año 2020. El 4 de agosto se promulgaron las leyes 27.558 y 27.557 sobre estos 2 temas que estoy mencionando, y para poder un poco conocer en detalle y saber por qué es importante la plataforma continental, su demarcación de límites y qué implicancia tiene en la causa Malvinas, nos unimos al Foro Patriótico y Popular para poder, con sus profesionales, conocer detalles, saber de qué se trata, cuáles son sus fundamentos, por qué es importante, cuál es el recorrido que ha tenido esta demarcación de límites, y cuál es la base que nos deja hacia futuro pensando en la soberanía de Malvinas. Por eso convocamos primero a Cecilia Miguel, que es abogada y representante del Foro Patriótico y Popular en Rosario, y a partir de ella tomamos contacto con Santiago Tetamansi, veterano de guerra de Malvinas, también miembro del Consejo Nacional del Foro Patriótico y Popular, para poder conocer más detalles de esta demarcación de límites de la plataforma continental. Insistimos, siempre focalizado sobre la cuestión Malvinas, por qué es importante para Malvinas y cómo ha sido este desarrollo que comenzó en la década del 90, que tuvo diferentes etapas, diferentes leyes, y que tal vez tiene un nuevo punto de inicio en este 2020 a partir de la promulgación de la ley el pasado 4 de agosto. Le doy el paso a la doctora Cecilia Miguel, que es representante del Foro Patriótico y Popular, y además le agradezco a todos los que han ingresado hasta aquí a esta charla de Zoom, a mis compañeros de Generación Malvinas Santa Fe, veo a varios de ellos, a los veteranos de guerra de Malvinas y al público en general que se ha interesado en este espacio, que pretende conocer más al respecto de la causa Malvinas y poder llegar a tener ese conocimiento para seguir luchando por una causa que nosotros creemos que es justa, que es nuestra, que es naturalmente de nuestro espacio, porque somos los hijos de los héroes de Malvinas, pero que también sabemos que debemos compartir y debemos estar en consonancia con lo que nos pide el pueblo argentino para poder recuperar las Islas Malvinas. Cecilia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primeramente los quiero saludar a todos los que ingresaron y a Generación Malvinas, y felicitarlos por todo lo que vienen haciendo este último tiempo, y bueno, y por ser parte ahora institucional como Secretaría de Hijos de la Federación de Santa Fe, así que los felicito. Me consta todo el trabajo que vienen haciendo, y para nosotros, para el Foro de Rosario y para el Foro a nivel nacional, la verdad que es muy grato compartir esto con ustedes, y nos sentimos muy contentos desde Rosario de poder hacer este tipo de actividades. Y ahora me voy a presentar a Santiago Tetamansi, que bueno, como Eber decía, es miembro del foro, pero además es muchas cosas más. Además de ser autor de este libro, que se los recomiendo, se llama Rumbo 105 Malvinas, que es un relato que él escribe de su experiencia. Santiago nació en Rosario, acá es de la provincia de Santa Fe,
comisario naval de la Marina Mercante Argentina, egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, licenciado en Comercio Internacional. Se desempeñó en las empresas del Estado argentino, Flota Mercante del Estado, Flota Argentina de Navegación de Ultramar, Flota Argentina de Navegación Fluvial, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Servicios de Transportes Navales, Empresa Línea Marítima Argentina, ELMA. En las operaciones de 1982 por la recuperación de las Islas Malvinas, integró la oficialidad del buque mercante Río Carcarañá, atacado por la aviación británica y hundido en el estrecho de San Carlos, cuya tripulación náufraga permaneció en la isla Gran Malvina, retornando al continente en el buque Hospital Bahía Paraíso. Como a todos los veteranos de guerra se le ha otorgado la medalla el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes, y por la Armada Argentina la medalla Operaciones de Combate Malvinas. Es autor de diversos trabajos y artículos referidos a la causa Malvinas y disertante del tema. Fue vicepresidente y presidente de la Comisión Directiva del Centro de Civiles Veteranos de Guerra Operativo Malvinas. Es miembro del Consejo Nacional del Foro Patriótico y Popular y es miembro del Instituto de las Islas Malvinas y Tierras Australes Argentinas. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, ahora los dejo con Santiago Tetamanzi. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a aquellos que se han interesado en el tema, fundamentalmente a los hijos e hijas de los veteranos de guerra, de mis camaradas, que se han unido en esta generación Malvinas, a los cuales le deseo el mejor de los éxitos y una defensa plena de la soberanía argentina en Malvinas, en Georgia, en Sandwich, en la Antártida, en todo el Atlántico sudoccidental, que de eso se trata. Quisiera, antes de comenzar, recordar que hace 2 días, el 1 de octubre, se celebró el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, que en 1937 instituyó la Liga Naval Argentina, que tuvo como principio la importancia del componente marítimo nacional y su relevancia económica y medioambiental. Junto con ello, traigo a la memoria la del almirante Segundo Storni, quien nos dijo y nos dejó el legado de no dar la espalda al mar. Bien, yo estoy aquí porque los muchachos de Generación Malvinas han hecho algunas preguntas que me han hecho llegar y que las voy a leer. La primera dice: Convención de Derechos del Mar. ¿Qué es la plataforma submarina, la zona económica exclusiva y el alta mar? ¿Qué derechos tienen los estados en cada una de esas zonas? 2. ¿Qué recursos se encuentran en las mismas y quiénes tienen los derechos de explotación? 3. ¿Cómo quedó el nuevo mapa, la demarcación? ¿Por qué se hizo este trabajo y cuál es el alcance de la ley? 4. ¿Qué importancia tiene para la soberanía nacional? Bien, yo empezaría por la última pregunta. ¿Qué importancia tiene para la soberanía nacional? Por favor, Eduardo, sería la primera imagen. Yo creo que la imagen de por sí contesta la pregunta. Y tendría que decirle, queridos amigos, muchachos, Cecilia, las 29 personas que en este momento están presentes, muchas gracias. Apagamos el Zoom. Pero esto requiere una explicación. Hay algunas aclaraciones que hay que hacer a este
a este mapa, que es el mapa oficial de la República Argentina, el mapa bicontinental. No es más que eso. Lo que pasa es que el mapa está reflejando una situación, una actualidad. Habría que hacer algunas consideraciones, sobre todo en lo referente al tema antártico, que es un tema muy especial, que está bajo un tratado. Pero lo que está sucediendo aquí es exactamente lo que está reflejando el mapa. La Argentina, con motivo de una disposición a la cual se adhirió oportunamente, que ya lo vamos a ver, presentó una delimitación de su plataforma continental a instancias de la Convención de Derechos del Mar. Lo hizo en mayo del 2009 y también lo hizo el Reino Unido de Gran Bretaña. Los límites dados por la Argentina en todo su territorio coinciden en la parte usurpada por el Reino Unido, coincide con la presentación del Reino Unido. Es decir, lo que nosotros decimos es nuestro, el Reino Unido dice es nuestro. Lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora con más énfasis, cada vez con más énfasis. Y con más énfasis se va situando, acomodando, poniéndose más cómodo en el Atlántico Sur. Y en el 2009, cuando presentó esta declaración, se le hizo una entrevista al delegado británico ante la ONU, quien, respecto a la presentación británica, que como digo también se hizo en mayo del 2009, quien argumentó que su reclamo se basó en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Lord Malloch Brown, funcionario del Foreign Office, sostuvo que la presentación británica reafirma las fronteras de la jurisdicción británica sobre su plataforma continental y asegura los derechos soberanos a manejar la plataforma por las generaciones futuras. Por favor, muchachos de la generación Malvinas, este señor dice que esto que están viendo aquí es para el manejo de las generaciones futuras. Pido que lo tengan muy en cuenta porque de generaciones se habla. Generación Malvinas y generación, no sé, generaciones futuras, como dice el representante británico. Y no tiene ninguna diferencia con lo que la embajada británica también dijo cuando hizo la presentación, que es su caballito de batalla de siempre. El Reino Unido, dice la embajada, el Reino Unido no tiene dudas de su soberanía sobre las Islas Falkland, como ellos la llaman, y Georgia del Sur, tampoco de su derecho a presentar un reclamo de extensión de la plataforma continental. Acá habla del no tenemos dudas. Este es muy famoso, el no tenemos dudas. Es el caballito de batalla británico.
lo esgrimen en cuanta situación se les presenta. Antes, muy poquito antes de la presentación, un año antes, en un reportaje, un vocero de la Embajada Británica en Buenos Aires decía: hemos tomado nota de la posición argentina, pero como señalamos en varias ocasiones, el Reino Unido no tiene dudas de su soberanía sobre las Islas Falkland y sobre las áreas marítimas circundantes. O sea, no tienen dudas sobre ese mapita que estamos viendo, ¿no? Aquí, claro, yo quiero traer a colación un estudio de nuestro querido amigo, compañero, estudioso, un profundo conocedor del derecho internacional, como es el doctor Camilo Rodríguez Beruti, quien analizó en profundidad el tema de no tenemos dudas y encontró al menos 12 dichos que desmienten totalmente el no tenemos dudas. Yo acá, por eso con esto quiero hacer un paréntesis en este tema, porque el no tenemos dudas lo van a escuchar ustedes siempre en cualquier presentación británica de cualquier cosa. En cualquier presentación de lo que sea, no tenemos dudas. A lo mejor, no sé, de la Champions League de Europa, no tenemos dudas de la soberanía británica. Y se las voy a nombrar porque quiero compartirlas con ustedes. Gerald Fitzmaurice en 1936. El memorando de Gastón de Bernard de 1910. Las manifestaciones de Anthony Eden, funcionario del Foreign Office y luego primer ministro, en 1936. El duque de Wellington, College Wesley, en 1829. Ronald Campbell, en 1911. William Beckett, en 1946. Malcolm Robertson, en 1927. El doctor Peter Beck, en 1982. John Field, en 1928. Lord Traralgon, en 1982. John Trowbridge, jefe del Departamento Americano del Foreign Office, en 1936. El Boletín Oficial de los Servicios Británicos de Información, 4146/66. A lo que se debería agregar el profundo y conocido trabajo del norteamericano Julius Goebel hijo para la Universidad de Yale, obviamente de conocimiento y estudio en el Foreign Office, de 1928. Sería imposible aquí transcribir todo lo que dicen estos señores al respecto y en contra de sus propias afirmaciones británicas del no tenemos dudas. Todas los que presentan estos señores son dudas, precisamente. Pero a modo de resumen de todos ellos, voy a citar uno de estos, que es el informe de Gerald Fitzmaurice de 1936, que aconsejaba, como resultado de sus estudios y observaciones sobre los derechos británicos, textualmente: había que sentarse fuerte sobre las islas y evitar hablar con los argentinos, porque no podríamos sostener nuestros argumentos ante un tribunal. A pesar de todas estas manifestaciones, que por supuesto son de archivo del propio Foreign Office, del propio el gobierno británico, tenemos lo que vemos aquí adelante nuestro. Así que el no tenemos dudas genera muchas dudas. Pero también
sabemos, y como lo ha establecido el maestro del derecho internacional Bedros, que el derecho a la soberanía no se pierde por el hecho de una anexión antijurídica. Así que nos basamos, como nos hemos hecho siempre, en el derecho, nos asentamos en el derecho desde siempre, desde que en 1833 hubo que hacer la presentación ante el gobierno británico de que las Islas Malvinas son argentinas de historia, de origen, de antecedentes jurídicos. Bien. Entremos en el tema este. Yo le dije que el título sería Plataforma Continental. En realidad, resumo en eso todo lo que es el agua, que en este caso es el mar, sobre y bajo el territorio. Es decir, las aguas que se ven y las aguas que no se ven. Si estamos en un día soleado desde Mar del Plata o desde Río Grande, de Tierra del Fuego. Serán las aguas que vemos y las que no vemos. ¿Y cuáles son los antecedentes al que nos pueden llevar estos temas en el ámbito internacional? Fíjense en ustedes, en los Estados Unidos, en 1793, el secretario de Estado Thomas Jefferson comunica tanto a los británicos como a los franceses la decisión de Estados Unidos de un margen de navegación que protegiera las costas de Estados Unidos de 3 millas, un margen de 3 millas. Es ahí cuando un poco, ya algunos estados estaban hablando del límite ese de 3 millas como para crear una situación de protección a las costas. Estamos hablando de 1793. Pero luego, pasado el tiempo, ya entrado en el siglo XX, mediados del siglo XX, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman de Estados Unidos consideraba que los Estados Unidos, perteneciente a ellos y sometidos a su jurisdicción y control, los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos de la plataforma continental, contiguos a sus costas y situados por debajo de la alta mar. Vuelvo a decir, Estados Unidos sostenía una jurisdicción sobre aquello que estaba debajo del agua. Esto trajo demasiados problemas, porque inmediatamente al hablarse de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marítimo, empezaron los problemas, porque en el suelo y en el subsuelo marítimo Estados Unidos estaba explotando petróleo, y para explotar petróleo había que poner plataformas submarinas, y las plataformas submarinas interferían la navegación, por ejemplo en el Golfo de México, estamos hablando. Todo ello llevó a que la Comisión de Derechos Internacionales, del Derecho Internacional, en junio de 1956 se reuniera y en un proyecto de reformulación de la jurisprudencia del mar territorial, porque de eso se estaba hablando en ese momento. Primero lo de Jefferson, segundo lo de Truman, y ya se habían
venido dando problemas tras problemas en el tema de lo del mar territorial. Dije de las 3 millas, ¿y por qué eran las 3 millas? Porque era el tiro de cañón en esa época, el alcance del tiro de cañón. Entonces, con una seguridad de 3 millas, el mar territorial era aceptable. Pero hubo quienes dijeron, no, es más, no, nunca se llegaron a poner de acuerdo. Tal es así que en el punto 4 de esta reunión del 1956, se determinó que el ancho del mar territorial debía establecerse por una conferencia internacional. Y esa conferencia se realizó 2 años después, se llamó la primera conferencia, y se hizo en Ginebra, en 1958. De esa conferencia hubo una convención sobre mar territorial, otra sobre plataforma, otra sobre pesca, porque los temas se iban aumentando. Mar territorial, plataforma, pesca. En cuanto al mar territorial, en esa tampoco se definió el ancho del mar territorial. En la convención sobre plataformas se determinó que podría ser dada su amplitud hasta los 200 metros o hasta donde fuera posible la explotación de las riquezas de esa plataforma. Y la Comisión sobre Pesca, la Convención sobre Pesca, apenas fue ratificado por 35 países. No hubo ningún avance en ninguno de los temas. Así que 2 años después, otra conferencia más, la segunda conferencia de Ginebra. Ahí se debatieron el ancho, nuevamente, el ancho del mar territorial y la pesca, también sin acuerdos. Es interesante aquí, en esta convención de 1960, el tema de las 3 millas sostenidas por Estados Unidos, porque era el tema de la libertad de los mares. ¿Por qué Estados Unidos insistía en las 3 millas, cuando había ya países que hablaban de 12 millas, se iban más y no se ponían de acuerdo? Por la libertad de los mares. Y es interesante, y les voy a leer lo que decía el almirante Doyle. Donde habla precisamente, donde da la idea del poder, de la idea del poder naval. Él decía que el poder naval significa una armada y una fuerza aérea fuertes. Significa una marina mercante fuerte y líneas de comunicación marítimas libres y abiertas, que traigan el 50% de nuestro petróleo y entre el 50 y el 100% de nuestros 20 minerales críticos. Recuerden, dice asimismo, que sin estas rutas marítimas para el petróleo, Europa Occidental y Japón no podrían sobrevivir. Santiago, se cerró tu sonido, habilítalo. ¿Podés? Ahí está. Ahí está. Perdón, ¿en dónde había cortado, Eduardo? Estaba leyendo lo del almirante norteamericano. Léelo de nuevo, por favor. Bueno. Que decía que el poder naval significa una armada y una fuerza aérea fuertes. Significa una marina mercante fuerte y líneas de comunicación marítimas libres y abiertas, que traigan el 50% de nuestro petróleo y entre el 50 y el 100% de nuestros 20 minerales críticos. Asimismo, que sin estas rutas marítimas para el petróleo, Europa Occidental y Japón no podrían sobrevivir.
La movilidad naval y comercial resulta vital para implementar la nueva estrategia global del poder naval y debe operar dentro del marco del derecho del mar. Esto era la base del justificativo de Estados Unidos para limitar a 3 millas solamente, cuando era un límite de la bala del cañón del 1700, limitar en el 1945-47 el ancho del mar territorial, o sea, las aguas contiguas a la costa de un estado, a 3 millas solamente. Porque es el tema del principio de la libertad de los mares. Es decir, basado en el principio de la libertad de los mares, achicar los mares territoriales al mínimo para poder circular libremente en este poder naval que era la aplicación de la fuerza en los océanos. Es interesante esto también tenerlo en cuenta, porque la Argentina había fijado su mar territorial en las 200 millas. El mar territorial argentino estaba fijado en 200 millas. Fíjense ustedes, si todos los países estuviesen así, en esa fijación, se achica muchísimo la libertad del mar. Hago la salvedad que también en América, Ecuador, Perú y Chile tenían la misma medición, 200 millas de mar territorial. Bien. Como vemos, en esta conferencia de Ginebra de 1960, siguen los desacuerdos. Y bueno, en ese post-conferencias hay un aumento del interés de los países por los océanos. Cada vez más se va agrandando. Hay la posibilidad de la explotación de los recursos minerales en los fondos marinos profundos, la creciente necesidad de extracción de alimentos del mar, la preocupación de la contaminación marina, la intensificación de las investigaciones científicas de alta mar. Todo eso lleva a una extensión de los mares territoriales, del mar territorial, que ha sido siempre un factor de disputa, como dije, y de discordia entre los países, y no ponerse de acuerdo sobre eso. Y a ello se sumaba que en 1967 el embajador de Malta solicita a las Naciones Unidas una resolución por la cual los recursos de los fondos marinos fueran de jurisdicción de beneficio de la humanidad. Es decir, aquello que era el mar libre, los fondos que vienen, que ya lo vamos a ver, en el mar, en la alta mar, fuera patrimonio de la humanidad. Bueno, todo esto hace entonces que directamente haya que ir a una conferencia, una nueva conferencia, más en profundidad todavía con todos estos temas. Y que es la que luego va a desembocar en la fijación de los límites finales de toda una serie de elementos del mar y del subsuelo que vamos a ver a continuación, y que desemboca en 1982. Esta conferencia empieza en 1973 y termina en 1982. Precisamente en abril de 1982, cuando estábamos con la recuperación de Malvinas de 1982, es cuando la conferencia
ya finaliza con su reglamentación. Se determina en ella un montón de elementos. El mar territorial no mayor de 12 millas. Acá hay un rechazo de Estados Unidos a esta convención. Estados Unidos no la ratifica porque no está de acuerdo con el tema de los fondos marinos profundos, precisamente por la explotación minera. En abril del 82 se adopta el texto de la conferencia y en diciembre del 82 se firma la convención por 117 países, prolongada hasta el 6 de diciembre del 84, donde ya son 158 los países. Esta última sesión, la de diciembre del 82, fue en Montego Bay, en Jamaica, y la República Argentina luego se hizo parte de estas conferencias, de las resoluciones, por supuesto, de la conferencia. Muy bien. ¿Y qué fueron los temas? El cuerpo de la convención esta del mar es muy amplio. Trata de todos los aspectos. Yo creo que no quedaron aquí sin tratar absolutamente nada. Para bien y para mal, para bien y para mal de los estados. Se reguló, pero también se quitó. Uno de ellos, como lo dije, se quitaron las 200 millas de mar territorial argentino para reducirla a 12 millas. Se quitó una amplia extensión de la plataforma continental argentina, que en algunos puntos llega a las 800 millas. Si bien en el norte alcanza a las 200, en algún punto del sur llega a las 800 millas. Y se las redujo, por supuesto, al máximo que podía llegar, que puede llegar, que ya lo vamos a ver, a las 350 millas, que es el límite que tenemos aquí en nuestro mapa. 350 millas, o tomado la isobata de los 2000 metros, 60 millas, 100 millas a partir de la isobata. Pero cualquiera de los dos, lo que sea más conveniente al país. Pero de las 800 millas en algún sector a 350 como máximo, hay una gran diferencia. Pero bueno, tenemos entonces en esta conferencia, que es la conferencia conocida como Conferencia del Mar, el mar territorial. Como dije, ¿qué es el mar territorial? Es la franja oceánica adyacente a la parte terrestre del territorio y las aguas interiores de un estado costero que ejerce su soberanía. Es decir, franja oceánica adyacente a lo terrestre y aguas interiores de un estado costero. Eso quedó. Esta definición, digamos, física, quedó remarcada en un máximo de 12 millas. A eso se le dijo, bueno, y en esas 12 millas el Estado ejerce soberanía total. Hasta ahí, hasta las 12 millas, soberanía total. A continuación, se determinó una zona contigua a esas 12 millas, que más bien es una zona sui generis, que viene después, y la definición es esta, que después del mar territorial
es una zona adyacente al mar territorial, no mayor a 24 millas desde las líneas de base de la costa. La línea de base de la costa, que es la que sirven para medir primero el mar territorial, son normalmente las de baja mar. Se han determinado las líneas de la baja mar, es decir, de la menor incidencia del mar sobre la costa. Bien, en esto se hace control, en esta zona se hace control para prevención de infracciones a las leyes aduaneras, fiscales, sanitarias, de inmigración. Hay derecho de persecución. Acá hay un tema, el derecho de persecución encarnizada. Si en esta zona se persigue a un infractor, el Estado tiene derecho a seguir, superar esta zona contigua, siempre que la persecución sea permanente, es decir, que no se corte esa persecución, al infractor hacia el mar libre hasta que el infractor pueda volver a los límites de su mar territorial o del mar territorial de otro estado. Pero es una zona ya digo, de vigilancia, de policía, de hacer cumplir, como dice aquí bien, estas infracciones que se puedan realizar en el mar territorial o inclusive del territorio mismo. Luego de la zona contigua, tenemos mar territorial, zona contigua, se determinó una nueva zona llamada zona económica exclusiva, que es la que viene en la práctica, ¿no?, a continuación de la zona contigua, pero que se cuenta a partir también de la línea de base de las baja mar. Esta zona está denominada como área adyacente al mar territorial y se extiende en un máximo de 200 millas desde la línea de base, como dije. Acá hay derechos y jurisdicción específica del Estado costero. Esto tiene exclusivamente una finalidad económica. La zona económica exclusiva, como su nombre lo indica, su razón de ser es económica. Hay derecho de soberanía sobre los recursos naturales, renovables y no renovables. Los no renovables están en el lecho, en el subsuelo y en las aguas suprayacentes. La jurisdicción es cualquier actividad que pueda influir en su exploración y explotación económica. Se ha dicho, ¿esto qué son? Estas aguas, esta zona económica exclusiva, ¿qué es? ¿Es mar territorial? ¿Es mar libre? ¿Es alta mar, perdón? Es un área sui generis. Es el área económica. Es el agua económica. Y que veremos que es la de mayor problemas en la relación esta que se ha dado en el Atlántico Sur entre la Argentina y el Reino Unido y Gran Bretaña. Porque, como se ve en el mapa, la zona económica exclusiva se inicia en el continente, pero también se inicia en las islas. Esto que estamos diciendo, el mar territorial, la zona adyacente, la zona económica exclusiva, es tanto en el
en el continente como en las islas. Se originan, esa línea de base es tanto para el continente como en las islas. Hay línea de base en las islas, y hace que toda esa circunferencia se vaya agrandando, de 12 millas a 24, de 24 a 200. Bien, y finalmente, después de la zona exclusiva de 200 millas, tenemos el alta mar. Estamos hablando siempre, en este caso, del agua, de lo de arriba, de lo que vemos, del agua de arriba. No estamos hablando de la plataforma, que eso viene por abajo. Estamos hablando del agua que vemos. Y finalmente está el alta mar. Después de la zona económica exclusiva tenemos el alta mar, donde ahí hay libertad. Libertad de todo. Hay libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de cableado, libertad de conductos, de asentar conductos, libertad de pesca, de conservación o de cooperación, de investigación científica, de instalaciones no obstruyentes. Es el alta mar. Bien, eso por arriba. Y por abajo tenemos la plataforma. También en estos son todos temas que se expidió la Convención del Mar. Por abajo entonces tenemos la plataforma en dos aspectos, en el aspecto geológico y en el aspecto jurídico. ¿Y la plataforma qué es? Y está basada en la teoría de la contigüidad. Es la continuación de la parte terrestre, de la parte que observamos terrestre, de lo que nos permite ver el mar en su pleamar, en sus bajamares. Es esa continuación. Es la extensión subacuática de la masa terrestre del país ribereño hasta el borde externo del margen continental, más allá del cual está el fondo marino profundo. ¿Qué es el margen? Claro, acá parecería un poco complicada la definición. Extensión subacuática de masa terrestre del país ribereño hasta el borde externo del margen continental, más allá del cual está el fondo marítimo profundo. Si lo viéramos, si el mar nos permitiera ver por debajo, veremos que el suelo que vemos a partir de que vemos en la costa, cuando estamos viendo ahí en Mar del Plata, ese suelo va descendiendo abajo del mar, suavemente, levemente, hasta llegar a un punto donde se produce una barranca. Ese descenso suave que se da, al llegar al punto donde se inicia la barranca, es lo que dice aquí la definición de plataforma, que dice hasta el borde externo del margen continental. El borde externo del margen continental es ese inicio de barranca. Esa barranca es muy profunda, es muy, lo que se llama diferencia de gradientes, es muy pronunciada, y llega a esa barranca se llama talud, y llega entonces a llegarse a un pie del talud. Tiene una parte arriba y una parte abajo la barranca. En ese pie del talud hay un depósito de sedimentos y que está como la emersión, se llama la emersión continental.
Esto es lo que permite, es la base que va a permitir determinar los límites. Hasta ahí llega la plataforma. Es una formidable riqueza de recursos, petróleo y gas, minerales. Acuérdense lo que decía en 1945 cuando le leí el presidente Truman, ¿no? Que Estados Unidos la consideraba sujeta a su jurisdicción, por algo era que se interiorizaban tanto de la plataforma y se preocupaba tanto el presidente Truman, porque era una fuente de riquezas extraordinaria. La conferencia que daba estas pautas, hasta dónde llegaba la convención, el límite de la plataforma, determinó que los países ribereños que consideraran que tenían más, que consideraran, me estoy olvidando una cosa, se dio como máximo de esa extensión las 200 millas a contar desde la base. También todo se cuenta desde la base, de las líneas de bajamar. Así como en las aguas que se ven, se cuenta todo, el mar territorial, la zona adyacente y la zona económica exclusiva en 200 millas de la bajamar. La plataforma también se cuenta desde las 200 millas. Pero los países, la convención dejó abierta que si los países llamados estados ribereños consideraban que su plataforma iba más allá de esas 200 millas, podían presentarse y determinar por formas que la propia conferencia determina, de la propia convención determina, extender ese límite. Las formas, esto es técnico, pero tengo que decirlo, las formas que la convención determina son dos, a la mejor opción del estado ribereño, cualquiera de las dos. Una es la de la distancia. Se toma, si se quiere, la distancia del pie del talud y 100 millas. Esa es una distancia. O si no, 60 millas. O si no, otra opción es fijar un punto donde la distancia siempre se cuenta a partir desde el pie del talud. Desde el pie del talud. Estamos hablando de la plataforma en la profundidad. Desde el pie del talud. Una distancia del talud a un punto que sea al menos el 1%, que el sedimento, la profundidad de ese punto en el sedimento del terreno, sea al menos el 1% de la distancia que hay entre el pie de talud y ese punto, de la distancia mínima que haya entre el pie de talud y ese punto. Cualquiera de las dos opciones es aceptada. Espero que sea comprensible esto. El Estado puede llegar a determinar cualquiera de los dos lo que le convenga más. Desde el pie de talud
60 millas, o la distancia en esa profundidad o en ese espesor que encuentre que sea al menos el 1% de la distancia que hay desde el pie del talud a ese punto. Pero la conferencia da también limitaciones. Esos puntos que se encuentren o que se quieran emplear no han de ser mayores a 350 millas o hasta, si el Estado ribereño puede determinar que puede ir más allá de las 350 millas, no más que la distancia que haya a partir de la isobata de profundidad de los 2000 metros, 100 millas más. La isobata de profundidad de 2000 metros es una línea que une puntos de profundidad de la plataforma de 2000 metros. El Estado puede emplear cualquiera de las dos limitantes, que se llaman, en el término de la Convención, envolventes. Así que, una vez determinado los primeros puntos que dijimos, tanto sea de la profundidad del pie del talud, tanto sea de la profundidad del espesor de los sedimentos, como de la distancia del talud, esos puntos tienen un límite, que son o las 300 millas o las 100 millas a partir de la isobata de los 2000 metros. Esto fue, en definitiva, lo que hicieron los estados que fueron presentando sus estudios. Y luego viene, después de ese límite, lo que se llama los fondos marítimos profundos, y que son, como había pedido y dije el representante de Malta en las Naciones Unidas, son patrimonio común de la humanidad. Y ahí hay presencia de hidrocarburos y presencia fundamentalmente de nódulos polimetálicos. Los hidrocarburos, por supuesto, el petróleo y el gas. Y también recursos, esos serían los recursos que serían no vivos. Y después hay unos recursos que se llaman los recursos vivos, que son adheridos al fondo, que tienen su hábitat en el fondo, que no emergen, que no van hacia la superficie, que se desarrollan su vida en el fondo, en el lecho de la plataforma. Esos recursos también que se encuentran en las plataformas también existen y están sujetos a lo que los estados exploten. Estamos hablando de los fondos marinos profundos. Ya no estamos en los límites de la soberanía del Estado ribereño. Muy bien. Esto es muy complicado, es muy cansador, es muy tedioso, pero teníamos que desarrollarlo para tener una idea de qué se habla cuando decimos de la Convención de Derechos del Mar, cuando decimos del mar territorial, cuando decimos de la zona económica exclusiva, cuando decimos de la plataforma continental. ¿Por qué? Además, porque en esto está inmersamente compenetrado todo el tema de Malvinas, del Atlántico Sur, el tema mismo de la Antártida, y veremos por qué.
La República Argentina, al hacer su presentación, que la hizo, como decíamos, en mayo del 2009, presentó también la Antártida. Y es un tema controvertido. Hubo en la presentación, quiero decir que en la presentación de la República Argentina hubo muchas contradicciones, hubo muchas dudas, hubo instituciones que presentaron sus dudas respecto a lo que se estaba haciendo, y la peor de todas de las dudas fue de que se pensó o hubo elementos para tener en cuenta que se estaba por ir a una presentación conjunta entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Esto dio mucho que decir. Hubo publicaciones al respecto, inclusive más, recordamos el recientemente fallecido diputado nacional Mario Cafiero, estando en un grupo llamado Ulises, dio un montón de entrevistas, inclusive se hicieron impresos, en una serie de partes que decían qué está pasando en el Atlántico Sur, qué está pasando en la plataforma continental, en el mar argentino y en nuestro sector antártico. Fueron varios capítulos de Ulises que se iban presentando a la opinión pública, ¿no? Realmente hubo, y está reconocido, tanto por la parte argentina como por la británica, que hubo acciones en común, actuaciones en común. Fíjense en ustedes, el 5 de junio del 2001, es decir, estamos hablando 8 años antes de la presentación, hay una noticia en el diario, aparece una noticia en el diario, dice, estudio de argentinos y británicos en Malvinas por la plataforma continental, estudios en conjunto. Y aquí habla, para evaluar la conveniencia de estudiar de manera conjunta la plataforma continental de las Islas Malvinas, con vistas a presentar el reclamo de ampliación, que hablábamos de las 200 millas a las 350 millas. El artículo dice, inclusive, que el diario pudo saber que el nivel de encuentro era muy alto, ya que hasta contaban con traductor oficial. Después decía que las fuentes diplomáticas señalaron que este tramo por evaluar no solo estará vinculado con la posibilidad de incluir las partidas necesarias, sino también con los resultados de las conversaciones que se mantendrán a partir de este mes con las autoridades británicas. Es decir, estuvo el tema muy hablado, muy criticado, con muchas dudas. La Argentina creó una comisión, la COPLA, la Comisión para el Estudio de la Plataforma, y fue la que emitió, era interministerial, estaba el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo a su cargo todo el trabajo. Fueron años de trabajo. Las dudas estaban muchas por los buques, se habló de que intervinieron buques extranjeros, que se usaron datos que provenían de empresas extranjeras, si bien había mucha disponibilidad, ¿no? Inclusive había disponibilidad de las propias empresas
yacimientos petrolíferos fiscales. Es una empresa que tenía mucho trabajo en el ámbito marítimo por sus prospecciones petroleras. Pero fue de muchas dudas, de muchísimas dudas, todo ese tiempo previo a la presentación. Dudas también, inclusive, si se iba a presentar el tema de la plataforma de la Antártida, porque la Antártida está en un estatus especial, está bajo el Tratado Antártico. Inclusive si lo iba a presentar también Gran Bretaña. Por eso decía que en este plano había también unas cositas que había que tener en cuenta. Acá figura la bandera británica en la Antártida, porque el Reino Unido tiene un reclamo de soberanía sobre la Antártida que toma toda la posición argentina, más parte de la chilena. Está sobrepuesta el reclamo antártico británico sobre la Argentina y sobre Chile, que lo que fue que determinó que hubiese un acuerdo argentino-chileno al respecto de la Antártida. La proyección de la Argentina, que es sectorial, es de sector, como sabemos y como vemos, ese triángulo esférico, tiene como límites precisamente la soberanía argentina sobre las islas de Georgias y Sandwich, sobre todo la isla Sandwich, tomada en su meridiano, y en su meridiano este, y en su meridiano oeste, un punto, es la proyección de un punto del continente hacia el polo, así en la misma forma que es desde la isla, en la parte oriental es desde la isla al polo, en la parte occidental del triángulo es también desde un punto en la zona de los lagos cordilleranos, que se proyecta hacia el punto 90 del polo sur, o sea, el punto del polo sur. Este es el sistema del sector. La Argentina presentó su reclamo en la Antártida como sector, ¿no? Es un principio del sector que está internacionalmente dado, desde una conferencia de Berlín del siglo XIX, que se empleó en el África. No se habla en la presentación argentina, no se habla ni de territorio, ni de mar, ni nada, es el sector antártico en su totalidad. Bueno, y una de las cosas que previas a la presentación que se decía es si se iba a hacer de la Antártida también. Y efectivamente, la Argentina hizo de la Antártida. Pero, y como vemos en el mapa, pero con una reducción del sector, lo que fue muy criticado. Y se dijo, ¿por qué se hizo lo de la Antártida si no había ninguna necesidad? Porque estaba resguardada por el tratado. ¿Por qué perder parte del territorio, parte del sector, como se ve en la parte derecha? Porque el límite está dado por las 350 millas y hemos perdido un sector del triángulo esférico. Y es así. Al acotarnos a las disposiciones del Tratado de la COVEMAR, hemos perdido una parte.
No se sabe la presentación británica porque los británicos no presentaron la Antártida, se guardaron el derecho de hacerlo más adelante. Ellos no hicieron la presentación antártica. Pero la Antártida está disputada por Gran Bretaña con su legendaria presentación ya, legendaria pretensión ya de comienzo del siglo XX. Y su famoso territorio antártico británico, ¿no? Que está presentado así cuando Gran Bretaña era miembro de la Unión Europea. En la Unión Europea está presentado el sector, como sector británico, el sector antártico británico, como está presentado también las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich, como territorio británico de ultramar en la comunidad, en la Unión Europea. Ahora con el Brexit, bueno, esto cambió. Bien. A ver qué podemos seguir ofreciendo. Como estaba regulado por el Tratado de Antártico, la Argentina, en la presentación que hace, en la nota de presentación a las Naciones Unidas, a la Comisión del Derecho del Mar, hace la salvedad. La Argentina en la nota dice: la República Argentina tiene en cuenta las circunstancias del área ubicada al sur de los 60 grados de latitud sur y el especial estatus legal y político de la Antártida, bajo las disposiciones del Tratado Antártico, incluido su artículo 4 y el reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Es decir, hizo la presentación de las 350 millas en la Antártida, pero diciendo que acata el tratado antártico. Es decir, no se sale del tratado porque hace esta presentación. Bien, ¿y cuál es la situación? La Comisión de Límites tiene una reglamentación que dice que no se va a expedir en presentaciones donde está en disputa un tema de soberanía. La Convención dice que no es elemento de su, es decir, no está para determinar y dictaminar sobre soberanías. Solamente determinar si los límites presentados por los estados ribereños están correctamente de acuerdo a la documentación que presentan y son veraces, reales. Y aquí un tema. Estados ribereños. Gran Bretaña dio un gran paso al presentarse en esta convención como Estado ribereño, porque la convención dice solamente los estados ribereños podrán decir. Los estados ribereños presentarán sus estudios, siempre los estados ribereños. ¿Qué es a lo que pretende Gran Bretaña? Pretende ser Estado ribereño en el Atlántico Sur. Cuanto nada la respalda para ser Estado ribereño en una parte del mundo alejada totalmente de sus verdaderas fronteras, que están allá en el Mar del Norte. Nosotros tenemos dos vecinos en el Atlántico Sur, que es la República Oriental del Uruguay y la República de Chile. Lo demás que tenemos enfrente es un Estado usurpador de nuestros territorios.
Fíjense en que en determinado momento una funcionaria llegó a decir que, que iba a haber problemas de límites cuando se presentaran, cuando se hicieran los estudios, iba a haber problemas de límites con el Reino Unido. Tamaña error conceptual. Nunca tuvimos problemas de límites con el Reino Unido, porque el Reino Unido no existe en el Atlántico Sur para tener problemas de límites. Tenemos si se quiere, como más suave el término, tenemos una disputa de soberanía, pero nunca un problema de límites, porque es un Estado que no existe en el Atlántico Sur. Hay una situación de fuerza, y las Naciones Unidas lo tienen considerado como un Estado administrador, nunca un Estado administrador de una colonia, nunca un Estado ribereño. Pero es lo que pretende, en definitiva, el Reino Unido. Y tal es así que tiende trampas permanentes. La Comisión también determinó que aquellas zonas con problemas de pesca, aquellos que hayan especies que se llaman especies altamente migratorias, o que se desarrollan en diferentes estados o zonas de países ribereños, deberán cooperar en estudios zonales a efectos de la preservación de la riqueza vitícola. Y y Gran Bretaña pretende llevar a la Argentina a eso, a hacer digamos, a ver que le estoy buscando aquí, justito por acá, si lo tengo, aquí, enseguida les voy a decir. Perdone la desprolijidad, pero la quería tener bien. Hay un acuerdo que se hizo en Nueva York en 1995, que se llama el Acuerdo de Nueva York, en el 6º periodo de sesiones, que es una conferencia de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces cuyos territorios se encuentran dentro y fuera de la zona económica exclusiva, poblaciones transzonales, y poblaciones de peces altamente migratorios que deberían, como decían, ser tratados por los países ribereños que sufren este problema con la migración de peces y el movimiento de peces. Porque los peces no conocen de límites humanos. Los peces van y vienen por el agua. Así que los humanos tienen que ponerse de acuerdo a ver cómo se manejan con ese recurso. Y entonces, esta conferencia de Nueva York aboga por la creación y el reforzamiento de unas organizaciones regionales pesqueras. Es decir, que aquí en el Atlántico Sur, la Argentina y el Reino Unido tendrían que estar en una organización regional para solucionar el problema de la migración de peces. Lo que es decir, si lo tienen que hacer dos estados ribereños, es decir, considerar al Reino Unido un estado ribereño, y la Argentina ir y sentarse en esas conferencias, uno frente a otro, la Argentina y Gran Bretaña, estados ribereños, dilucidando un problema de migración de peces.
Más aún, pretenden llevarlo a una organización del atún, que el atún ni siquiera pasa de acá, ni de lejos. El atún pasa por el Atlántico Norte, arriba del Ecuador. Y entonces pretenden llevarlo a una de esas que se llaman OROP, organizaciones regionales del ordenamiento pesquero, que se ha formado el ordenamiento pesquero del atún, y entonces pretende que la Argentina entre en esa organización, que va a entrar Gran Bretaña, y entonces se van a sentar ambas, como estados ribereños del Atlántico Sur, a tratar la migración del atún que se da en el norte del Atlántico. Son realmente trampitas, ¿no? Tramposas, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa podríamos dar aquí con respecto a esto? Bueno, esta ley de la conferencia, esto del Acuerdo de Nueva York sobre estas migraciones de peces, fue aprobado por ley acá en la Argentina, ¿no? Entrar en estas organizaciones regionales pesqueras. En el año 2000, la ley 25.290, pero no fue ratificada. Con suerte, no fue ratificada. De manera que, si bien está la ley, no entramos en este acuerdo de Nueva York. Yo creo que quede en claro también, porque era uno de los puntos de las preguntas, cuáles eran los recursos y las jurisdicciones. Y con esto tal vez ir cerrando esta charla. A ver si quedó un poco claro. En la zona económica exclusiva, como veníamos detallando, la explotación es realmente únicamente jurisdicción, y tiene sus derechos el Estado ribereño. Pero la Convención dice, por ejemplo, sobre la pesca, que el Estado ribereño deberá administrar el recurso que se halla en su zona económica exclusiva. Pero que si no llega a poder captar el recurso, el Estado ribereño deberá permitir que otros estados, tanto sean ribereños como estados, lo que se llama estados de bandera, es decir, estados que no tienen litoral marítimo, pero sí tienen flota pesquera, o que son de otras zonas, puedan, mediante licencias, pescar en la zona económica exclusiva argentina. Esa es la pregunta que se hacía: ¿y quién administra, quién tiene la jurisdicción? Tiene el Estado ribereño la jurisdicción en la zona económica exclusiva, pero debe permitir, según la reglamentación del derecho del mar, debe permitir que otros estados, si el Estado ribereño no hace uso de ese recurso, que lo pueda hacer el otro. Siempre que se lo otorgue el Estado ribereño. Si no se lo otorga, estaría a lo mejor yendo contra las disposiciones de la Convención, pero a su vez defendiendo su propio recurso.
Depende de los estudios que se hagan. Además, debe hacer todas las investigaciones de manera de preservar, a su vez, preservar el recurso. Es dual, preservar el recurso y permitir a otros que aprovechen el recurso. En el caso es dual la convención. Igual con el tema de la explotación de la plataforma continental. Ahí tiene plenos derechos el Estado ribereño. En la plataforma continental, el derecho del Estado ribereño no interfiere en la libertad de navegación de las aguas. Una cosa es el lecho marítimo de la plataforma, y otra cosa es la libre navegación de las aguas, la libre por otros estados. En el mar territorial, el derecho es absoluto, total, del Estado ribereño. Y solamente las naves de otros estados tienen lo que se llama el paso inocente, solamente la circulación nada más. Pero de ningún modo puede hacer ninguna actividad, solamente el paso inocente. Y lo que vemos entonces es de que, bueno, me quedaba por decir que la comisión de estudio de la Convención del Mar, que estudió la presentación argentina, efectivamente hizo uso de la cláusula que su estatuto dice de no expedirse sobre territorio en litigios o territorio en controversias, como más le guste al diplomático de turno. Para mí es territorios usurpados, pero bueno, en controversias de soberanía. Y efectivamente, se expidió hace muy poco, sobre la presentación argentina, exclusivamente en el tramo que va desde la salida del límite exterior del Río de la Plata hasta aproximadamente lo que es el Golfo de San Jorge. La presentación que se hizo en la Argentina en ese tramo. Y no emite juicio sobre la presentación hecha de los puntos presentados por el país en todo el tramo que está en disputa, según ellos, según la jerga diplomática, en disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A este respecto quiero decir una cosa de los términos. El Comité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro, de 1976, en su reunión de Río de Janeiro de 1976, determinó que las negociaciones que dicen las Naciones Unidas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña no son para determinar si son o no argentinas, sino para determinar cómo y cuándo y en qué forma el Reino Unido va a devolver las islas y el ejercicio pleno de todo el territorio marítimo que rodea las islas a la República Argentina. ¿Cómo y cuándo lo va a devolver? El Comité Jurídico Interamericano es un órgano de la Organización de Estados Americanos y que proviene de principios del siglo XX. Es un órgano que cuando se creó la Organización de Estados Americanos fue absorbido por la organización y era antes un órgano independiente, donde se reúnen todos los juristas del continente sudamericano en temas relacionados con el continente. En esa reunión estuvo precisamente un muy conocido, recordado
jurídico argentino, el doctor Aja Spil, diplomático y de mucho prestigio y reconocimiento, representando a la Argentina. Estuvieron representantes de todos los países americanos. Y eso fue lo que se determinó en 1976 en la reunión de Isla. Así que lo que tenemos enfrente, a nuestras costas, es una usurpación lisa y llana, y una usurpación por la fuerza. Queda, como decimos al final, el tema del Reino Unido. La Comisión no se expidió sobre lo del Reino Unido porque se le aplica lo mismo que se le aplica a la Argentina en los territorios en disputa. A la Argentina se le otorgó la aprobación, lo que se llama recomendación, de ese tramo de la costa, digamos, entre bonaerense y de Río Negro y parte de Chubut, porque no es territorio en disputa. Y me pones ahí una observación para ir cerrando. Bueno, sí, efectivamente. Y a Gran Bretaña no, exclusivamente, como Gran Bretaña no hizo la presentación de la Antártida y se reservó el derecho, bueno, queda todo ese territorio en disputa que es la penetración en el Océano Atlántico, hasta mitad del Océano Atlántico. Bien, finalmente entonces, para ir cerrando como me piden aquí, quisiera dejar, hay dos imágenes que deseo dar para cerrar esta charla. En la plataforma continental hay nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos están en el lecho de la plataforma, son de diversos minerales. Acá hay un estudio que en su oportunidad me dio el doctor Pocovi. Es un geólogo que era funcionario de YPF, y me hizo llegar esto. Los nódulos polimetálicos, en este caso, uno de los principales, que es el del manganeso, en el Océano Atlántico. Como vemos, hay nódulos, y los de más gruesos son los de mayor concentración, están en zonas internacionales, en el Océano Atlántico Norte, en el Océano Atlántico Sur, en el medio del océano, y en Malvinas. Se ve en la parte inferior izquierda la zona de jurisdicción argentina y los nódulos polimetálicos de manganeso detectados. Yo no sé, el doctor Pocovi era funcionario de YPF, geólogo de YPF, no sé si esto proviene de alguna fuente de YPF, no lo pude saber. El doctor ha fallecido ya hace unos años, pero acá está determinado fehacientemente el tema de los nódulos polimetálicos en la zona usurpada por Gran Bretaña. De más está decir la importancia de los residuos, no residuos, sino de los elementos que están en el lecho de la plataforma continental, de los elementos minerales. Cuando se pueda explotar
económicamente, van a ser inmediatamente extraídos. Cuando la técnica y lo económico lo dé, va a ser extraído. Y el otro elemento también de la riqueza que está usurpada por Gran Bretaña es el petróleo. Esta es un ploteo de las concesiones que dio Gran Bretaña a las diversas empresas en el norte, en el este y en el sur. Entre los tres grupos de empresas que han hecho exploraciones, no hay explotación hasta el momento. Y está dado en el mar usurpado por Gran Bretaña. Esta imagen no es reciente, es yo al menos la que yo dispongo. No sé si se ha ampliado más, no dispongo de imágenes que nos ilustren de una mayor expropiación de nuestro territorio, o profundización de la expropiación de nuestro territorio, pero es bastante elocuente de lo que se está haciendo, que está también determinado por un tema económico exclusivamente. En cuanto el tema económico lo permita, acá va a haber, de seguro va a haber explotación de este recurso. Con estos dos ejemplos, quedaría el ejemplo de la pesca, de lo cual yo no soy experto para nada, si bien he sido marino mercante, pero en nada que ver con la pesca. Recomiendo para aquel que quiera interiorizarse el libro del doctor César Augusto Lerena, que es sobre la pesca, exclusivamente sobre la pesca, que se llama Malvinas, biografía de la entrega, pesca, la moneda de cambio, donde van a encontrar todo lo concerniente al tema de la pesca en la invasión de nuestros territorios, en la invasión británica de nuestro territorio. Con esto doy por terminada la charla. Espero que despierten todos del sopor, pero creo que el tema llevaba a una explicación lo más amplia posible que pudiera ser de interés para los muchachos de Generación Malvinas que estaban necesitando o habían pedido alguna consideración de este tema. Bien, Santiago, desde ya, en primera instancia, agradecerte por el tiempo, por la disertación, por ponernos en claro muchos conceptos, por ampliarlos, y obviamente de mi parte, y en representación de Generación Malvinas Santa Fe, de todos mis compañeros y mis compañeras, los hijos y las hijas de los veteranos de guerra de Malvinas de esta provincia, el agradecimiento y las felicitaciones, ¿no?, por esta ponencia. También queremos agradecerle al Foro Patriótico y Popular y además darle paso si alguno de los que están presentes quieren hacer preguntas. En primera instancia, si algún hijo o hija de veterano de guerra de Malvinas quiere hablar, o algún veterano de guerra de Malvinas quiere decirnos algo o hacer alguna consulta, le damos paso a ellos y después al público en general. Y les informo que pueden activar sus micrófonos a partir de ahora para hacer las preguntas o intercambiar con Santiago. Santiago, hay una pregunta en el chat que te dejaron. Sí, si querés te la leo. Sí, por favor.
Ricardo Flores. Santiago, ¿me podrías informar cuáles son los acuerdos que existieron antes de la presentación de la COPLA con Chile? Acuerdos con Chile antes de la presentación de la COPLA sobre los límites de la plataforma. Sobre todo porque la reacción de la comunidad chilena ha sido de total rechazo a esta presentación argentina. Sí, lo que hay con Chile es una diferencia en la Antártida, en la proyección de la Antártida. Si lo vemos en la lámina, la proyección hasta el meridiano 74 que hace la Argentina, entra en el límite que Chile proyecta hacia el Polo Sur, porque Chile lo hace desde una avanzada hacia el este. Entonces su parte de territorio antártico está con el argentino, y ese ha sido motivo de un acuerdo entre Argentina y Chile. Pero en cuanto al Atlántico, nada. El Atlántico no es chileno en absoluto. Y lo que estamos nosotros en disputa es con el Reino Unido, es un territorio atlántico. Además, la Argentina en ningún momento ha incursionado en el Pacífico para nada. Salvo eso del Tratado Antártico, previo a la presentación en la COPLA, tal vez, no sé si habla de Chile, porque podría ser el tema con la República Oriental del Uruguay por el límite del Río de la Plata. Ese sí, inclusive en la presentación, más aún, en la presentación que hace la Argentina aquí de la COPLA, habla expresamente de los dos límites. Habla del límite si me permiten, del límite con el Uruguay y del límite con Chile, ¿no? Y lo único que lo leo textual en la presentación argentina a la COPLA. Dice: República de Chile. La delimitación marítima entre la República Argentina y la República de Chile se encuentra establecida en el artículo 7º del Tratado de Paz y Amistad celebrado por ambas repúblicas en 1984, cuyo texto es el siguiente, y da todo el texto del acuerdo, ¿no? No dice... no leo que haya algo que no sea el tema de que en la Antártida lo dice, perdón, después, lo dice en el tema antártico. Sector antártico argentino. No, tampoco lo menciono. ¿Alguna otra pregunta? No, perdón, lo único que decía es que si se refería al límite del Uruguay, ¿no? En el límite con el Río de la Plata, en el Uruguay, el límite entre la Argentina pone así en su informe. Dice: el límite entre la plataforma continental argentina y la uruguaya, más allá de las 200 millas contactadas de la línea de base, está pendiente de demarcación. Eso sí, eso tenemos en el momento de la presentación había eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que
Si quiere expresar también, lo puede hacer. Bien, Cecilia, ¿te gustaría agregar algo? Ahí está, no podía desilenciarme. Agradecerle a Santiago, muy interesante. Lo que pensaba mientras lo escuchaba es que es muchísima información. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho del Mar, quizás eran 2 meses de clase de Derecho Internacional Público. Así que, la verdad, muchísimas gracias, Santiago, impresionante cómo pudo decir las cosas más importantes en relación a la convención en este tiempo. Me parece que por ahí es un tema que habría que profundizar un poquito más, pero bueno, para que se enganchen, ahora recibieron así como un bagaje de muchísima información. Muchas gracias, Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Una cosita sola. De lo que vos decís, ha sido muy criticado el tema de la presentación de la Antártida. Pues una de las posiciones era de que estamos cómodos con el Tratado Antártico y no era necesario, no había ningún apuro en presentar el Tratado Antártico, una modificación y perder territorio, ¿no? Como había dicho. Eso fue un tema que dio para la crítica, ¿no? En definitiva, se dio la presentación así, y hoy tenemos la ley 27.557, que es el límite exterior definitivo de la plataforma continental, que es ahora del 4 de agosto de este año, ¿no? Que está con el decreto 694 de este año, que modifica la ley 23.968, que era la de la línea de bases y delimitación de los espacios marítimos argentinos. Así ha quedado ahora. Y esto, lo que nos ha dado ya la Conferencia del Mar, es definitivo, porque así lo dice el Estatuto de la Convención Mar. Lo que nos aprobó, que no es el territorio en disputa, es definitivo. Esos son ya nuestros límites, en esa parte norte de la plataforma continental. Lo que está claro, Santiago... Gracias. No, gracias. Yo para cerrar, digo, Santiago, lo que está claro que es cuando muchas veces escuchamos hablar de plataforma continental, del límite exterior de la plataforma continental, estamos hablando de recursos naturales y de soberanía. Y eso es un poco lo que veníamos a buscar, algo más de información, porque muchas veces los hijos, las hijas de los veteranos de guerra de Malvinas, llegamos a la causa Malvinas motivados por una corazonada y un sentimiento producto de convivir a diario con la causa Malvinas. Pero debemos y sentimos la obligación de seguir formándonos en la causa Malvinas para entender de que esto es una disputa por soberanía, por recursos naturales, por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de nuestro país. Ver un mapa como el que mostrabas recién, en donde casi la mitad de nuestro territorio está bajo bandera extranjera, nos plantea un desafío, no solo a nosotros como hijos e hijas de los héroes que dejaron la vida en Malvinas, sino también de las futuras generaciones de este país. Muy bien, me parece muy correcto tu apreciación, la comparto totalmente, y muchísima suerte a la generación Malvinas, muchísima suerte. Es de ustedes ahora, está en manos de ustedes. Gracias, bien, Cecilia, muchas gracias. muy amable. De esta manera damos por finalizada esta presentación, esta conferencia. Le agradecemos a Santiago, a todos los que se han hecho partícipes, los que se tomaron un tiempo de este sábado para compartir esta disertación con nosotros, a los hijos, a las hijas, a los veteranos de guerra de Malvinas que participaron, a los amigos
del público en general por interesarse en este tema, que tal vez ahora está en la opinión pública o en el marco de la agenda política actual y que nos trajo muchas preguntas que tal vez con la presentación de Santiago fuimos evacuando. Muchas gracias y será hasta la próxima.